un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las tierras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso día que el Señor nos da, nos regala. Tantas cosas de las cuales nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, nuestro Creador, y también, bueno, con nuestro Señor Jesucristo, que siempre está con nosotros. Pedimos para que pronto sanen nuestros enfermos. Principalmente pedimos en esta mañana por Gracia María Quintanilla, William Hernández, Alfredo Machuca, Roberto José Molina, Blanca y Ricardo Mena, Boris López Muñoz, doctor, por la salud también del doctor Galileo Beltrán y familia. También pedimos por nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso del alma de Saúl Alberto Beltrán, por el eterno descanso de Oscar López, por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norman Amor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas, por el eterno descanso de Cándido Palacios. Para celebrar dignamente el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, salvación perpetua de los que creen en ti. Escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que recuperen la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres,
no nos rechaces, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Socórrenos y te alabaremos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendiga. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Amén. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios siempre sigue iluminándonos, siempre sigue guiándonos, mostrándonos el camino por el cual poder llegar a encontrarnos con Dios. Hemos escuchado esta lectura bastante desoladora en la primera lectura del profeta Jeremías, y es por ello, ustedes han escuchado el texto, hemos escuchado este texto, es por ello que a Jeremías se le consideraba el profeta del terror, porque Jeremías siempre vaticinaba los acontecimientos futuros, lo que iba a suceder por la rebeldía del pueblo. Y lo que ahora se nos narra, o lo que nos está narrando Jeremías, lo que él está viendo que va a suceder en un futuro, es lo que en verdad sucedió cuando el pueblo de Israel, cuando la ciudad de Jerusalén
cae ante el sitio o ante el asedio del imperio asirio, del imperio de Nabucodonosor, cuando el pueblo de Israel se doblega ante este rey poderoso y el pueblo de Israel se ve exiliado hacia estas tierras extranjeras. Y por ello Jeremías, haciéndole conciencia al pueblo, haciéndole conciencia a la gente, les dice estas pues profecías. Y aún el pueblo así no cree, aún el pueblo así se niega rotundamente a creer. Y Jeremías sufre una persecución bastante fuerte porque él les ha dicho la verdad. Dice el profeta Jeremías, lo hemos escuchado en la primera lectura, que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Salgo al campo, encuentro gente muerta a espada. Entro en la ciudad, hay gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. Si nosotros nos imaginamos esa escena que Jeremías está contemplando en esta visión o en esta profecía, veríamos nosotros mucho sufrimiento, mucho dolor. Veríamos una gran desgracia que está sucediendo y que el profeta lo está contemplando. Cuando yo me puse a leer esta palabra, este texto, y pues me imaginaba y decía yo, pues no ha cambiado mucho, porque cuánta tristeza, cuánta desolación estamos viviendo. Y yo creo que hasta ahora nosotros estamos experimentando en carne propia una tribulación tan grande como en la actualidad. Hemos visto noticias de otros países donde la gente está en las calles sufriendo, muriendo. Gracias a Dios aquí en nuestro país no hemos llegado a eso, pero es desolador aquellos escenarios de tristeza y pues sin poder hacer nada, la impotencia del ser humano sin poder hacer algo ante el sufrimiento de estas personas. Hasta ahora que nosotros lo estamos viviendo en carne propia, podemos decir, ¿no?, qué se siente, qué se experimenta. Sin embargo, escenarios así han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Escenarios así desoladores, tristes, dolorosos, viven muchas personas en países marginados y siempre lo han vivido. Ahora nosotros podemos experimentarlo porque ya llegó a nosotros, pero en los países pobres, bueno, más pobres que nosotros, en los países marginados, estos escenarios siempre se han visto. Y nosotros nos hemos sentido envueltos entre la distracción del mundo, entre la distracción del comercio, y no veíamos el sufrimiento de estas naciones. Y ahora sí, como nos está tocando a nosotros, ahora volvemos los ojos a Dios. A veces, hermanos, hace falta, como decía mi mamá, como decía también mi abuela, hace falta una sacudida de parte de Dios para que nos demos cuenta, hermanos, que la humanidad sufre, que la humanidad ha sufrido, y a veces somos indiferentes al sufrimiento de la humanidad. Hasta que no nos toca a nosotros ese sufrimiento, no nos damos cuenta. Y ahora que estamos nosotros en esta situación, debemos de reflexionar cuál es el sentido de esto. Y el mismo profeta lo dice: ¿acaso ha rechazado el Señor a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente? ¿Por qué? ¿Será que ya no tenemos remedio? Y nosotros podemos hacernos esas preguntas,
¿Por qué el Señor ha rechazado o está sucediendo estas situaciones tan críticas en la actualidad? ¿Será acaso que ya se cansó Dios de la humanidad? ¿Por qué nos ha herido Dios tan gravemente? ¿Será que ya no tenemos remedio? El profeta lo que quiere hacer profundizar al pueblo es que debe de darse cuenta el pueblo que no han sido los mejores hijos de Dios, que Dios quisiera que sean. Esto mismo nosotros tenemos o podemos reflexionarlo en nuestra actualidad. ¿Habremos sido los mejores hijos de Dios que Dios quisiera que seamos? ¿Será que hemos sido buenos cristianos o buenos seres humanos? Porque está azotando a todos los seres humanos la situación crítica que vivimos. ¿Será que no hemos sido los mejores seres humanos que deberíamos de ser? Y quizás la respuesta es, probablemente no lo hemos sido. Y por ello, yo creo, hermanos, que así como el pueblo de Israel tuvo que aprender de estas situaciones difíciles, así también nosotros debemos de aprender. Y va a pasar, Dios mediante esto va a pasar. Gracias a Dios, como el Padre lo ha compartido en estos días, ya se anuncia de una vacuna que va a venir a sanar el sufrimiento de la humanidad. Claro, va a costar un poco distribuirlo a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero va a pasar, esto va a terminar. Pero algo sí que nosotros debemos de aprender es que no haya sido en balde todo este sufrimiento, no haya sido en balde todo lo que hemos vivido. Y también la vida del ser humano siempre va a estar acompañada de penas, de sufrimientos, de dolores. No quiere decir que al terminarse esto, nuestra vida va a ser una vida color de rosa, una vida sin sufrimiento. No, el ser humano siempre, a lo largo de toda la vida, a lo largo de toda su existencia, siempre va a experimentar tristeza, sufrimientos. Esto quiere decir, hermanos, que la vida es una escuela y debemos de aprender a vivir y a sacar enseñanzas de esas situaciones que la vida nos va mostrando. Y dice el profeta: reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. Al final de todo esto, hermanos, como dice aquel refrán, después de la tormenta viene la calma. O también aquel otro refrán que dice, no hay mal que dure 100 años. Al final, hermanos, Dios, bueno, no es que Dios nos haya abandonado, Dios siempre está con nosotros, pero también debemos de darnos cuenta que Dios tiene su tiempo. La forma de actuar de Dios es diferente a la que nosotros quisiéramos. Saber y tenerlo bien presente, que de todas las situaciones que vivimos, Dios nos quiere enseñar algo. Va a pasar todo esto, va a ser nada más un mal recuerdo de la historia del mundo. Ahora, lo que sí nosotros debemos de tener presente como cristianos es que Dios quiere un propósito bueno, un propósito nuevo de parte de nosotros, de parte de nuestra vida. Y para complementar esta reflexión, en el Evangelio, y este Evangelio lo hemos escuchado hace 2 domingos atrás, y podría decir alguien que pues eso ya lo oímos, ¿no? Que eso ya lo meditamos, que eso ya nos lo compartieron, etc. Bueno, ciertamente que el Evangelio pues ya lo hemos escuchado, pero la palabra de Dios siempre nos va a dar algo nuevo para que nosotros podamos reflexionar y tenerlo siempre presente. La palabra de Dios, hermanos, es como esa gota de agua que necesita una planta para crecer. Y aunque sea la misma gota de agua, aunque sea la misma capacidad del agua, el mismo sabor del agua, pero la planta la necesita para crecer. Y así es la palabra de Dios.
anteriormente al texto que se ha escuchado, que hemos proclamado, está la parábola de la cizaña y el trigo. Ustedes ya la conocen, que el dueño de los campos manda sembrar el trigo y viene un enemigo y siembra la cizaña con el trigo. Crecen juntos y le dice a los trabajadores: Señor, arrancamos la cizaña. Y dice el dueño: no, déjenlos que crezcan juntos. Y ahora, en el texto que hemos escuchado del Evangelio el día de hoy, viene la explicación de esta parábola y nos explica claramente Cristo quiénes son los personajes y qué papel desempeñan en función de la salvación. Algo que debemos de tener nosotros en consideración es esto: Jesús nos enseña la parábola que es exigente para nuestra vida. Nosotros, de forma personal, hermanos, la palabra de Dios nos habla de una forma exigente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios nos pide algo de forma personal y nuestra actitud o nuestra respuesta es personal, Dios la pide ya. Por ejemplo, cuando aquel joven se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué hago para encontrar o para alcanzar el reino de los cielos? Jesús es tajante, Jesús es radical y le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Es decir, olvídate de todo lo anterior y sígueme. Quítate todo aquello que ha existido en tu vida anterior. Vemos aquí una actitud de Jesús que le está diciendo a aquella persona, cuando es de forma personal, que sea tajante, que sea pronta a cumplir lo que Dios le dice. O también cuando Jesús nos dice en aquellas comparaciones: si tu ojo derecho es causa de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie, de igual manera, córtatelo. Entonces, de esta forma, cuando Jesús habla directamente y la respuesta es personal, Dios espera una respuesta tajante, una respuesta contundente, algo que se haga ya, de forma, de tajo, de raíz. Pero cuando la actitud o la respuesta no es mía, no es personal, cuando la actitud con Dios no es mía, sino que es de los demás, Dios exige de nosotros comprensión. Alguien va a decir: ¿por qué tanta gente mala que existe? ¿Por qué tanta gente que hace daño a la humanidad, a las personas? Si fuera de parte de nosotros, hay muchas personas, yo lo he escuchado, que dicen: esas personas ni existieran, ya se hubieran muerto, dice la gente. Porque nosotros somos de repente un poco egoístas y hasta mezquinos en la misericordia. Y Dios hoy nos enseña a que seamos pacientes con aquellas personas. Y también nos enseña a que debemos de confiar esas situaciones que son ajenas a mí, a la misericordia de Dios. Y el Señor, ¿qué dice? No se preocupen, déjenlos que crezcan juntos. Cuando sea el momento indicado, cuando se recoja la cosecha, entonces sí vendrá el castigo para la cizaña. Vendrá lo que la cizaña se merece. Y nosotros quisiéramos a veces hacer justicia por nuestras manos. Y debemos de entender, hermanos, hermanas, que la justicia le pertenece a Dios. Y Dios se va a encargar de aquellas situaciones que las personas provocan. Dios se va a encargar de aquellas personas que se merecen lo que la justicia divina les va a otorgar. No somos nosotros. El Señor dice: déjenlos que crezcan juntos. Pero cuando se refiere directamente a mí, cuando mi respuesta es personal, cuando mi exigencia es personal, ahí sí el Señor exige de nosotros, de forma personal, algo contundente, tajante, algo directo. Pero cuando es hacia los demás, no debemos de
perder la paz. La cizaña en un momento va a tener su recompensa. La cizaña va a ser tratada como cizaña. Ahora nosotros esforcémonos a lo que dice el final del texto del Evangelio. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Si tú, mi hermano o mi hermana, te has esforzado por ser justo, nos hemos esforzado por ser justo, y que no nos quite la paz porque el mundo está de cabeza y que hasta podríamos sentir enojo o rencor contra aquellas personas que lo hacen, pero si nosotros, la exigencia personal que Cristo nos dice, somos contundentes, actuamos inmediatamente y queremos ser justos, pues dice el Señor que brillaremos como el sol en el reino del Padre. Y la cizaña tendrá su recompensa. No te preocupes, dice el Salmo, no te preocupes si las personas aumentan el fasto de su casa, es decir, aumentan sus riquezas, a veces malavidas. No te preocupes, Dios en su momento les va a dar pues lo que se merece. Nosotros seamos responsables con nuestra respuesta a Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que cielo, te alaba el corazón.
es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo Sir Gregorio Luzacharlo, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, Amén. sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. El valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos, para que aliviados por tu misericordia vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Les seguimos recomendando que se cuiden, hay que tomar mucha precaución para estos días de contagios, a pesar de que ya no hay cuarentena y ya mucha gente anda por las calles, ya abrieron casi todas las tiendas, anda aquí en el centro bastante gente y en otros lugares también, entonces hay que guardar la distancia, que protegerse, usar sus mascarillas, etc. Cuando llegan a su casa, pues traten de hacer todo un protocolo para la limpieza y no llevar, como dicen por ahí, la muerte a la casa. Entonces cuiden principalmente a sus ancianitos también, los abuelitos que son más propensos para este contagio. Nos encomendamos a sus oraciones y nosotros rezamos también por ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, No te dejes, tu vista nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y así no que tengas tanto por la Madre, haz como diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Borromeo. Ruega por nosotros.